Hola, ¿qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días o buenas noches según donde se encuentren. Mi nombre es Claudia Luis, como siempre, y me acompaña Camilo Pino. Hola. Y además, hoy estamos con nuestra primera invitada de Diálogos con un académico. Bueno, seguimos pensando en un nombre, pero es lo que estamos por ahora. Y es una nueva sección donde, como el nombre lo dice, invitamos a un destacado académico de la filosofía, tanto en nuestro país como en el extranjero, a conversar con nosotros. Y nada mejor que comenzarlo con una gran invitada, la profesora Claudia Lira, del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes que nada, un saludo al ya mencionado Instituto de Estética de la Universidad Católica, que está llevando a cabo muchos eventos interesantes, incluso en cuarentena. El otro día estuvo nuestro amigo Felipe Stark hablando del mito de Prometeo en el cine. Así que pueden buscarlo en Instagram a través de la publicación en este podcast de nuestra cuenta para que no se pierdan nada. También les contamos que este podcast está co-realizado con el Centro de Difusión Filosófica. Pueden ver su logo por ahí en la publicación, cuyo objetivo es difundir eventos y actividades filosóficas académicas para conectarlos con todo el público. Además de destacar el pensamiento de filósofos chilenos como la profesora que hoy nos acompañan. Oigan, como dato, ¿quién está detrás del proyecto de Centro de Difusión Filosófica en Chile? Pues la Cali y yo también, así que estamos metiéndole fuerza a poquito, ahí ayuden siguiéndonos. Y bueno, les cuento que nuestra invitada, y profesora, usted me corrige por favor si meto la pata, es licenciada en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, pedagoga en Filosofía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Antropología e Historia en los Andes por el Centro Bartolomé de las Casas de Perú, un magíster en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile, es doctora en Filosofía mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile también, e instructora de Arte y Cultura por la organización MOA Internacional Japón. Aquí usamos este amplio currículum más que nada como excusa para que usted nos diga qué otra cualidad, curiosidad o qué podría usted añadir a eso que la represente también. Bueno, como muchas personas también saben, soy instructora de meditación. Entonces, si ustedes visitan el Instagram del Instituto de Estética, ahí hay 2 meditaciones, que en este caso yo las dirigí especialmente hacia los sentidos, se llama meditación de los sentidos, para que las personas entiendan cómo la meditación puede ser también enfocada desde esa perspectiva más desde la estética. Y bueno, el Instagram de Estética, o de la Facultad de Estética, mejor dicho, de la Universidad Católica va a estar también en el pie de página de la cuña, así que si alguien tiene problema en encontrarlo, lo puede encontrar abajo. Y lo digo especialmente porque en esta etapa de pandemia era muy importante que las personas pudiesen tener una canalización para poder concentrar su atención en un momento de encierro y aprovechar de alguna manera el encierro, ¿cierto? Y volver a la casa, a la primera casa que es el propio cuerpo. Entonces era muy importante que estuvieran esas prácticas ahí. Sí. Yo creo que eso es muy interesante. Yo le tengo una pregunta, pero me la reservo. Resérvatela porque yo tengo un comentario. ¿Ah? Yo tengo un comentario y es un poco, sí, yo un poco como yendo a lo que usted decía. Yo creo que a muchos nos ha pasado que en vez de aprovechar este tiempo de cuarentena para realizar cosas como meditación o yoga o cosas para reconectar un poco con nuestro cuerpo, hemos un poco abusado de él, comiendo, convirtiéndonos en personas de sillón y viendo tele todo el rato, quizás, o trabajando. Claro, pero no solamente autoexplotación, sino también de mucha gula y como que los fines de semana se han mezclado con los días de semana y puede ser muy bonita iniciativa esto de, en vez de eso, aprovechar ¿Cuánto tiempo toma una meditación, por ejemplo? Una meditación normal para una persona que se está iniciando, por lo menos media hora. Las personas que meditamos ya como una forma de vida, meditamos mínimo 1 hora al día y de ahí para arriba. Es interesante porque hay mucho discurso en redes sociales de aprovechar este tiempo en cuarentena, nunca nada más vas a tener tanto tiempo y básicamente ahora todos tenemos que ser exitosos haciendo proyectos y acá hay una alternativa muy interesante de decir, no, al contrario, bajar la velocidad, dedicarse a uno mismo. Yo creo que eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del podcast porque es un poco esta contraposición entre los occidentales y orientales. Entonces, a 1 hora. ¿Y cuánto es el mayor tiempo que has estado meditando, por ejemplo? En retiro
6 horas más o menos. Mucho. Sí, pero no es todo lo que se puede hacer. Hay retiros de 9 horas, en realidad. Claro. Pero no seguidas, sino que se hacen ciertas pausas. Como ya pasando un poco más quizás a hablar de su experiencia y conocimiento acerca de el Oriente, Japón, China. ¿Cómo cree usted que nosotros, como quizás cultura occidental o más concretamente como latinoamericanos, vemos a la cultura japonesa? ¿La vemos como vemos quizás a los anglosajones o a la cultura mediterránea, o al contrario, nos parece algo más exótica y quizás incluso nos atrae porque al final la vemos como una especie de otredad y no queremos hacernos uno con ella, o no queremos homogeneizarnos con ella? Mira, esa pregunta no se puede responder de una sola manera, porque en realidad la relación de Latinoamérica con Asia ha tenido muchos puntos diversos en la historia. Entonces, por un lado, si uno piensa como en la llegada de los chinos, qué sé yo, para la salitrera, hay también un cierto desprecio en ciertos momentos históricos hacia esas culturas, digamos. Y después en otros momentos, por la televisión o por las películas, ¿cierto? Hay siempre una mirada media exótica hacia el Asia y de Occidente en general. Como que se proyectan muchas cosas sobre las culturas orientales y se los entiende pocos en realidad. Yo diría que básicamente se los ve como, se les impone como una visión de algo que no son muchas veces. Como una proyección o un idealismo quizás incluso negativo respecto a esas culturas. Sí, es muy, muy impresionante lo que pasa siempre. Y eso es porque al final nosotros nos creamos una imagen de Oriente o realmente, no sé, lo que nosotros asimilamos es parte verdadera de su cultura, o nosotros hacemos una selección. Quizás una reducción. Mira, es que es diverso, porque, por ejemplo, cuando Occidente se apropia de ciertas ideas de Oriente, generalmente son bastante mediatizadas. O sea, hay un orientalismo que en realidad no es realmente lo que uno podría decir la filosofía originaria del lugar. Y por otro lado, yo creo que estos últimos años, la escuela francesa u otras escuelas han logrado a través de la lengua y otras maneras, digamos, entender un poco el pensamiento asiático. Pero antes de eso había una mirada muy tamizada, se podría decir, sobre el pensamiento chino-japonés. Y en ese sentido, y algo que me surgió ahora, ¿la lengua sería un conector en el fondo? La lengua, o comprender su lengua, nos ayudaría quizás a comprender su pensamiento, su cultura más que nada. El modo en que hacen las cosas, en que viven las cosas. ¿Y relacionado con eso, hemos hecho como occidentales ese trabajo o No. simplemente tenemos traducciones de su pensamiento, o al mismo tiempo tenemos las herramientas intelectuales para más o menos entender qué quieren decir ellos, o siempre lo entendemos desde el punto de vista occidental como traduciendo, occidentalizando su pensamiento? Hay un dicho oriental que dice que toda traducción es el reverso de un brocado. Y eso es algo que pasa, digamos. Entonces, por un lado, y eso es yo diría la posibilidad que tiene la estética, es que por un lado la lengua sí es importante de alguna manera trabajar. En el caso de la cultura china, para poder entender la filosofía hay que entender el chino tradicional, no el chino que se habla ahora, digamos, porque se está simplificado. Pero además la sensibilidad es una manera también de sentir o ponerse en el cuerpo del otro. Yo creo que la sensibilidad es un gran elemento para poder entender las manifestaciones culturales o cómo el gusto del otro o qué siente o qué entiende por belleza o por qué razón se comporta de cierta manera. Entonces hay un gran valor en esta percepción estética para comprender al otro. Que es algo que no se valoriza mucho. Eso es muy interesante, ¿eh? Y yo creo que nos devuelve una pregunta que puede haber sido inicial, porque nosotros estamos hablando en este podcast de estética. Usted es una académica de la estética, del Instituto de Estética de la Universidad Católica, ¿y qué podríamos nosotros entonces entender como estética? ¿Cómo se relacionaría esto con la filosofía?
y a la vez cómo se relaciona con el arte en general y también cómo usted lo relaciona con el mundo oriental, porque parece que nos acaba de decir que hay una conexión diferente con la estética y yo me atrevería a decir, quizás de manera prejuiciosa, que nosotros los occidentales en nuestra tradición mucho más racionalista siempre hemos dejado la parte estética en segundo plano. Ahí hay varios puntos muy importantes de desarrollar. Primero que todo, lo que nosotros entendemos por estética, ¿cierto?, viene desde la filosofía griega, ¿cierto? El concepto aistesis, que significa percepción, sensación, emoción, a veces incluso sentimiento, pero también significa un modo del conocimiento. Yo creo que eso es algo que estaba implícito en la filosofía griega y que se perdió en el tiempo, y después cuando se retoma en el siglo XVIII, ¿cierto?, viene como esta definición de la estética como un conocimiento de un segundo orden. Y en realidad no es un conocimiento segundo orden, sino que es un conocimiento básico. Uno podría decir, parafaseando a Descartes, siento en cuanto estoy existiendo. O sea, existir es sentir, digamos, tener sensación, tener emoción, tener percepción. Entonces, eso es un modo básico de conocer el mundo que está basado en la experiencia. Entonces, cómo nosotros también valoramos o interpretamos o le damos un lugar a la experiencia es un tema relevante y digno de ser profundizado. Entonces, el valor del cuerpo ahí. Porque desde la cultura griega en adelante yo no me atrevería a decir que toda la cultura griega, sino que cómo evolucionó en el pensamiento occidental esa noción, podemos decir que lo que nosotros podemos captar de la realidad a través del cuerpo fue considerado de alguna manera como algo ilusorio, falso, que no tenía acceso a la verdad. Y en el Oriente efectivamente no se entiende eso. Entonces, de hecho, yo conversé hace unos años atrás con un maestro de danza Butô japonés, un tesoro nacional del Japón. Y él me dijo, sí, directamente, que él consideraba que el gran error de Occidente había sido dejar al cuerpo de lado, que en eso radicaba toda su dificultad para acceder a una comprensión directa de la verdad intuitiva, por ejemplo. A mí me suena que en Occidente, además de, claro, los sentidos puede que sean o no verdaderos, etcétera, pero esa duda, además el cuerpo pareciera ser siempre el lugar donde acontece el pecado, por ejemplo, o se asocia el cuerpo más con algo hedonista, y yo siento que en la cultura oriental, por ejemplo, se asume la realidad, se asume el cuerpo y sus sensaciones quizás como una cierta realidad, y se trata de trabajar a partir de ahí. Corrígeme si estoy... Claro, y el ejemplo que ponía también la profesora de Descartes, el yo, es decir, lo que hace más individuo a la persona, lo que nos hace más nosotros, queda un poco relegado a la interioridad, al alma, al entendimiento básicamente, y eso ha heredado a toda la filosofía moderna. ¿Cómo usted ve, profesora, esa relación en Oriente? Sí, mira, yo voy a aludir a una anécdota que sale en un texto de Joseph Campbell, que es bien interesante, que él habla el primer encuentro entre la filosofía griega y la filosofía de la India. Y él dice que cuando llega Alejandro Magno a la India, él, que había sido discípulo de Aristóteles, se empeña como en conocer a unos sabios que eran muy reconocidos en la India. Y manda a algunos de esos soldados a pedirle que se reúnan con él para tener una conversación filosófica, así como la que estamos teniendo nosotros ahora. Estos personajes que estaban ahí, que eran estos sabios de la antigüedad, o rishis como se les llama, estaban sentados desnudos sobre rocas calientes, dice Campbell, en posiciones de yoga. Entonces, al principio no los tomaron en cuenta a estos que venían a pedirles una reunión filosófica, y después uno de ellos le contestó y le dijo, mira, nadie que esté vestido así, con esas botas y con esa forma, le dice, puede conversar sobre filosofía. Si quieren conversar de filosofía con nosotros, siéntense con nosotros acá, desnudos, unos años, y después conversamos de filosofía. Unos años. Entonces ahí tú ves como el valor que tiene la práctica corporal. Pero cuando hablo de la práctica corporal, y esto es algo que cuesta mucho que entiendan en Occidente, es que no se trabaja solamente con el cuerpo, sino que al mismo tiempo se trabaja con la mente. Uno podía entender incluso el budismo como un estudio profundo de la mente.
Entonces, si tú trabajas solo el cuerpo y no trabajas con el autocontrol mental, porque la meditación se entiende como el ajuste de la mente con el cuerpo, o traer a la mente al cuerpo, tú no puedes crecer, no puede crecer tu conciencia. Entonces, estos personajes les parecía muy raro que alguien quisiera hablar de filosofía si nunca había tenido una práctica del tipo como ellos consideraban que era el control de la mente y el cuerpo. Porque el yoga es eso, ¿cierto? Es subyugar o mantener unido, esa es la idea, mantener unido el cuerpo y la mente. Entonces, efectivamente, hay ahí un desencuentro en ese sentido, porque no se entiende muy bien, yo creo que la gente en general no entiende lo que es la meditación y el sentido que tiene para el pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir como adelanto de esto? Es que la meditación es un entrenamiento que te permite vaciar de contenidos la mente para tú quedar dispuesto y disponible a la recepción. Profesora, la verdad es que me acaba de iluminar mucho porque yo jamás pensé que Descartes quizás podía ser tan semejante o quizás tan, no sé si habrá sido voluntario, si él habrá tenido conocimiento de esto, pero justamente las meditaciones metafísicas tratan de vaciar un poco la mente de todas las experiencias anteriores para poder hallar lo que es de verdad, pero es curioso que utilice la palabra meditación y que también diga en el fondo lo que usted también dice, por lo menos a mí me parece bastante llamativo. Pero es una coincidencia de lenguaje en este caso, que tiene que ver con la traducción, como habíamos dicho antes, porque lo que está haciendo Descartes, de alguna manera, siempre está sujeto al lenguaje. Y aquí hay una experiencia que incluso que puede decir que deja de lado el lenguaje en cierto nivel. Yo había escuchado la idea de que el occidental tiene el eje en rezar, su conexión con lo divino, con lo trascendental, con Dios, está en una acción que es el rezar, que es muy activa. En cambio, en Oriente se deja espacio para escuchar. Nosotros como que nos comunicamos con Dios, en Oriente Dios se comunica y para eso necesita ese silencio de la meditación. Así es, hay una cosa. De hecho, cuando yo hablo de la serenidad en el texto, refiero justamente que la serenidad es una experiencia de escucha atenta. Por eso se parece bastante a lo que plantea Heidegger con respecto a esta idea del pensar como escucha. Es curioso esta contraposición también de que para los orientales, para poder expandir la mente hay que centrar un poco lo que usted decía, la mente con el cuerpo, y nosotros pareciera que lo único que queremos es disociarnos con el cuerpo. Así es. Hay un tema muy fuerte y en realidad perturbador hasta cierto punto de lo que significa la disociación del occidente, y nosotros como latinoamericanos parte del occidente también, de que la mente anda por un lado y el cuerpo anda por otro. Entonces, y aquí justamente lo que se trata y lo que justamente ayuda es que producir la unidad mente-cuerpo a través de cualquier técnica, que puede ser incluso arte, no necesariamente una práctica de tipo como el yoga u otra, es que produce una sanación también de la mente. Y en el occidente lo que se hace es perturbar la mente con mucho contenido basura. Entonces eso me impide primero que todo escuchar, que es una cosa súper importante. Para la filosofía es muy importante escuchar. Entonces, escucharme no a mí, sino al logo, ¿cierto? Es como esa la idea fundamental. Parménides. Que está en la filosofía antigua. ¿Usted tendría así un diagnóstico parecido quizá a lo que dice Nietzsche o Heidegger, que algo pasó en Platón? Porque Platón, al disociar la realidad en este mundo de la idea y el mundo de los sentidos, de cierto modo crea una herida en la forma en que el ser humano enfrenta la realidad, y por lo que he estado pensando hablando con usted, Oriente no sufre eso. De hecho, por eso digo, Parménides tenía todavía una relación de escuchar el logo, de una cierta unidad, de todo, pero parece que Heidegger vuelve y dice, hay un abandono del ser desde Platón. Nietzsche también le increpa un poco esto. Sí, hay una
Ahora lo que se entiende por el ser en Oriente y en Occidente es como distinto, pero sí, hay una relevancia ahí importante. Hay un concepto que que está en la lengua china que tiene que ver con el deseo intención y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el ego o la personalidad. Cuando tú vas a la filosofía tradicional china, el taoísmo, se plantea que el ser humano desde que nace está en un estado de neutralidad y en un estado de lo que se llama una mente original. Y esa mente original, al entrar en contacto con el mundo, se ve estimulada por el mundo porque el ser humano es naturalmente un ser perceptivo. Y los sentidos, por ejemplo, que son entendidos como canales, a través de ellos entra información, y esta información que estimula al cuerpo perturba a la mente. Y empieza naturalmente un movimiento, porque el hombre naturalmente es quieto cuando nace, empieza un movimiento que me empieza a llevar de un me gusta a un no me gusta. Y de ahí donde se plantea en el Oriente en general, en todo el mundo asiático, desde la India hasta Japón, esta existencia de la maya, de la ilusión, que está caracterizada por la dualidad. Blanco, negro, bueno, malo, etc. Entonces, la mente en movimiento o perturbada no puede distinguir que la dualidad en realidad es una unidad, que no existe la tal dualidad. Entonces, para poder percibir esa unidad de la dualidad, la mente tiene que estar quieta. Y esta quietud se traduce, para que lo entendamos nosotros en nuestro lenguaje, se traduce como silencio. Y en un silencio mucho más profundo, vacío. Y eso hace que nuestra capacidad cognitiva, unida con el cuerpo, sea una gran capacidad receptiva. Entonces hay una posibilidad de recibir la realidad sin interpretarla. Entonces hay una receptividad pura, por decirlo así, pero esa receptividad pura al momento de cómo estamos nosotros ahora requiere de un entrenamiento. Y por eso que el mundo asiático es tan majadero en la disciplina corporal. Hay muchas formas de disciplina, pero todas las disciplinas apuntan a lograr la unidad mente-cuerpo para transformarse, y esto es un fundamento cosmológico además, transformarse en un vacío, pero un vacío que tiene una energía, que esa energía tiene que entenderse como la capacidad para percibir o para la capacidad para inteligir, una capacidad, ¿cierto?, que necesita retrotraerse, centrarse para poder activarse y ser muy lúcida en la captación de la realidad. Entonces, si tú vas por ejemplo, a la poesía tradicional japonesa, el haiku no describe la realidad. No la interpreta, sino que sencillamente describe un momento, que es una ocasión, que no implica decir la verdad es esta, sino que solamente la descripción de un momento. Y la realidad siempre es entendida como un movimiento permanente. Esa es su naturaleza, que no existe la permanencia. Entonces, la escucha es importante por eso. En la estética oriental existe una idea que es muy bonita, que es nosotros tenemos, básicamente, si lo estudiamos biológicamente, una preeminencia de la vista, del sentido de la vista por sobre los otros sentidos. Y eso está unido al cerebro. Pero cuando nosotros nos aquietamos y logramos la unidad mente-cuerpo, que es una experiencia además, no es como una idea, es una experiencia, el órgano de la vista se transforma en el órgano de la escucha. Y eso no quiere decir que yo deje de ver y empiece solo a escuchar. Significa que la vista empieza o pasa del mirar al ver. Y eso significa una mirada desde un punto neutro, desde un punto que es capaz de ver, por ejemplo, pongamos metafóricamente, desde arriba de la montaña. Entonces empieza a ver de manera amplia, y ese ver de manera amplia significa ver no solamente el momento, sino la conexión de esa cosa o ese momento con otras cosas. Entonces, en el pensamiento asiático se habla mucho de que nada está solo, no existe esta cosa del objeto, muy clásico del pensamiento occidental. El objeto siempre está en interrelación y en movimiento. Entonces, yo puedo, en el fondo, captar un momento de esa interrelación de este objeto, pero no puedo decir esto es así
y lo defino y es así para siempre. Eso no existe. No hay una verdad trascendental, o sea, como que trasciende el tiempo. No, de alguna manera la verdad es siempre inmanente. Y la inmanencia además está en movimiento. Yo creo que eso conecta directamente con el Tao o Dao, que por lo que he visto tiene mucha relación con lo que usted ha estudiado. Yo ahí, bueno, hay muchas preguntas que podría hacer, hay mucha relevancia. Voy a decirme por una de las 10 preguntas que tengo en este momento en mi mente. Me parece que Occidente, en especial de Tales de Mileto, es capaz de dividir, por ejemplo, lo que es el mito, de lo que es la razón y también de lo que es la espiritualidad. Pero por lo que usted me dice, en Oriente parece que hay una unidad de todos estos conceptos, porque cuando usted me habla de esto, a mí me viene la idea un poco el misticismo neoplatónico que une la filosofía con la religión, pero también otros filósofos que la han distinguido. O sea, Santo Tomás dice, para acá es razón, para acá es teología. Pero ¿existe esa división en Oriente o hay una unidad sustancial del aspecto místico, religioso, racional e incluso mítico? Mira, uno no puede, yo lo que acabo de decir es como un aspecto de la filosofía daoísta, pero hay muchas escuelas, hay muchas vertientes, entonces tampoco se puede hablar, igual que uno no podría comparar a todos los filósofos y dicen todos lo mismo, acá igual. Entonces, lo que sí es muy importante es que siempre sobre todo en el budismo, más que en el taoísmo, aunque igual, no se puede tener acceso a esta verdad de la inmanencia, por decirlo así, si es que tú no tienes un tipo de conciencia. Y que es algo que nosotros no hemos pensado, yo creo. Nosotros creemos que por las capacidades que tenemos, siempre tenemos el acceso a la filosofía o al pensar, y que no necesitamos una formación o una cultivación para poder acceder a un pensar que no está como tergiversando en el fondo la realidad. Entonces, cuando le critican mucho al Buda que no define si cree en los dioses o esto o lo otro, el Buda se reserva la opinión hasta que no está en el estado de conciencia máximo al cual podemos acceder todos, que es el estado búdico, que no es una persona, sino que es un estado de conciencia, que es una aguda percepción simultáneamente con la compasión. Entonces uno podría incluso interpretar y decir que el máximo estado de conciencia del ser humano es la sensibilidad. Pero no es lo que Occidente entiende por la sensibilidad, y es ahí donde se empiezan a enredar las cosas. Este como estado puro de percepción, quizá. Es curioso porque dentro de la gente que nos mandó preguntas, todo eso, porque no le cuento, nosotros hicimos una actividad el día de ayer, le preguntamos a toda nuestra comunidad, porque esto es filosofía de humor más que 2 personas frente a un micrófono, está una comunidad. Hicimos, ¿qué preguntas le harían a usted? Por si acaso tenemos decenas, se las vamos a enviar ahí por mail si le interesa o no, para realizar alguna actividad. Y alguien hizo una pregunta, ¿cómo podemos relacionar estética y moral? Y yo en su momento la leí y dije, esto es muy raro, pero muy interesante. Y claro, lo que usted menciona cumple un poco con esa pregunta. Hay una unidad de todo eso y también me hace pensar en lo estoico, que lo estoico, el concepto de razón, logos, también tiene que ir unido profundamente a un actuar en la vida. Y en la filosofía contemporánea, por lo menos parece que uno puede ser un muy buen filósofo, muy buen académico, y salir de su oficina y ser una mala persona. Hemos dividido en parcelas la realidad de la filosofía. Sí, no, en Oriente eso no es posible. Por eso que te digo que hay ciertas cosas que son como radicales de alguna manera. Porque si hay un entrenamiento, lo voy a llamar así porque es mucho más fácil llamarlo así que llamarlo espiritual, porque ahí ya empieza a volverse, la gente empieza a ponerlo místico y ya... Es una idea muy cara en la filosofía, el concepto de espiritual. Perdón, es un prejuicio. Sí. Y a mí me da mucha pena eso, ¿sabes por qué? Porque cuando la gente ensalza el ego del otro o le pone títulos o encuentra que la meditación es como algo que me hace superior a otro, todo ese tipo de cosas de las que se llenan las personas pierden
se están perdiendo toda la posibilidad del acceso real a su transformación de la conciencia. Y la transformación de la conciencia es una posibilidad para el ser humano, no es algo ni para la aristocracia, ni para ciertos elegidos, sino que es la posibilidad que todos tenemos. Entonces, pero requiere de esfuerzo, requiere de entrenamiento, requiere de un anhelo. O sea, es como está muy unido en el Asia justamente a la vocación de buscarse a sí mismo. No está separada de esa vocación. En ese sentido se aproxima un poco como a la actitud socrática, más que a la platónica, como el personaje, digamos. Entonces, efectivamente, no se entiende que una persona que esté accediendo a la búsqueda de una conciencia tenga una mala vida, por ejemplo. Entonces, pero eso puede suceder en la medida en que la persona va en vías de. Pero es bien interesante, y eso lo conversaba ayer con otra persona, de que efectivamente cuando alguien ingresa a esta especie de práctica o entrenamiento, tú vas por una línea o por varias líneas que son simultáneas. Aquí, por ejemplo, cuando llega el yoga, otras prácticas, la gente hace hatha yoga y hace es como que va al gimnasio, una cosa. Como lo que hace Madonna, algo así, que toda esta influencia de Oriente, así como un pequeño paréntesis, llegaron por los artistas, por los Beatles, Madonna, y yo también siento que ¿cómo sería un poco? Han banalizado quizás la cultura. Claro. O segmentado, como ustedes decían, es como la tendencia, como vamos separando las cosas. Claro, o sea, el yogi en Asia no lo hace para estar más fitness. No, obviamente que no. Entonces, por ejemplo, a propósito de la pregunta que tú decías al principio, para volver ahí a lo moral, la prajna, que son las 2 primeras huellas del Buda, tiene que ver con tratar de comprender qué significa que todo es dolor, que el dolor se produce por el apego, por el deseo, o por la sed, es la palabra tanna, es muy bonita, la sed, ¿cierto? Y que cesando la sed cesa el sufrimiento y que existe un óptuple sendero que me conduce a la iluminación. Pero la prajna, que es tratar de entender el origen del dolor y que en realidad todo está mediatizado por el dolor, aunque aparentemente parezca placentero, pero hay un dolor ahí muy potente, entender eso y verlo en la vida es un ejercicio permanente del pensar en el budismo, por ejemplo. Pero eso va unido simultáneamente a la práctica ética, que es palabras adecuadas, pensamiento adecuado, acciones adecuadas, medios de vida adecuados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir adecuado? Que no produzcan sufrimiento, ni para mí ni para otro. Entonces, la ética es muy importante. Tú no puedes, a lo mejor a veces pasa mucho que sin querer produces dolor en el mundo, pero si es un dolor que tú provocas de manera intencional, eso genera karma. ¿Qué significa que genera karma? Significa que van quedando unas especies como de adherencia en tu conciencia que hacen que posteriormente tengas que volver a nacer y volver a repetir esas tendencias. Tú no renaces como con un sujeto, como un mismo sujeto, sino que son tendencias que están ahí y que no desaparecen hasta que la persona no toma conciencia ni resuelve el condicionamiento que estas tendencias te están provocando. Y simultáneamente con la ética viene la práctica de lo que se llama la meditación en sus variadas vertientes: meditación caminando, meditación sentada, meditación en el trabajo. Entonces, la gente practica yoga, pero no practica servicio, el servicio al otro. Es muy importante. Entonces, tú no puedes solamente hacer hatha yoga y andar con tu mat paseando por la vida, sintiéndote perfectamente en el camino, porque eso no es budismo, no es yoga. El yoga tiene también 5 vías. Una importante es el pensamiento, el trabajo sistemático por la comprensión de las ideas fundamentales. Entonces, mucha gente hace yoga y obviamente que se sienten bien, porque el yoga está diseñado para mantener, entre otras cosas, el cuerpo flexible, porque es muy importante que el cuerpo no dure lo suficiente para poder comprender,
lo que tenemos que comprender. Y obviamente es una práctica, ¿cierto?, que me pone en una condición física donde la mente se ajusta al cuerpo. Por lo tanto, obviamente, mientras yo practico yoga como se debe practicar, porque también hay mucha gente que se lesiona y otras cosas, el cuerpo logra una armonía con la mente y la persona se siente bien, porque eso es obviamente el resultado básico de cualquier práctica que implica la unidad mente-cuerpo. Pero eso es una parte. Entonces, si tú practicas todo, que es la sabiduría, la ética y la parte como de lo que podríamos llamar, entre comillas, la práctica espiritual, ahí recién estás iniciando el camino para la transformación de la conciencia. Y lo que se llama la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para comprender el sentido de la existencia. Y el sentido no significa solamente de por qué estoy aquí, sino que comprender cómo funciona el universo y lo que nosotros llamamos la interconexión. Cómo está todo interconectado. Y se habla de que esta comprensión no es solamente una comprensión que va a ser la persona leyendo los textos o manejando los textos, sino que se habla mucho de ver. Ver es una experiencia. De darte cuenta que está implicado ahí el asombro, la maravilla, la compasión de algo que es muy relevante, que son los condicionamientos de la existencia. O sea, yo intento traducirlo en mi mente un poco al estoicismo, que un poco sería el lugar donde puedo contraponerlo ahí, y era un poco la búsqueda del estoico, entender la physis, el logo, que era entender que era el destino, que en este caso podríamos decir un poco el Dao, el camino, y notar que ese camino no es un camino, por así decirlo, de reglas permanentes, sino entender la mutabilidad. Y eso hay que estar lo estoico, de que el dinero viene, va, las experiencias vienen, van, las cosas buenas vienen, van, y hay que vivirlas en cuanto tal, y entender cómo funciona el mundo para actuar de acuerdo al mundo. Y claro, los mismos estoicos dicen no hay que ir contra el destino, porque al final es una carreta que uno va atado detrás de la carreta, y hay dos opciones: que a uno lo acarreen, en este caso sería el karma, o ir corriendo atrás de la carreta nomás con todas las dificultades que tenga. Sí, mira, a mí lo único que me pasa con eso, que yo estoy de acuerdo contigo con tu acotación, es que en algún momento, y quizás eso existe en algún lugar, no tengo idea, Occidente perdió la práctica de eso, la experiencia, porque una cosa es decir, mira, los estoicos dicen y dicen esto y esto otro, y uno puede repetir y hasta pensarlo bien, porque tenemos esa capacidad con la razón de pensar bien esas ideas, o sea, asimilarlas, comprenderlas, juntarlas con otras. Pero aquí el aporte, diría yo, del Occidente es, primero, que la experiencia aporta al pensamiento, no es una cosa paralela y que lo lleve por el camino del mal, sino que el cuerpo es un aporte para una comprensión de la vida, en cuanto el cuerpo otorga el sabor de la vida. Entonces hay un maestro chino como que es el fundador de la escuela Tien Tai, que dice el sabor sin la comprensión es como de alguna manera como güero, como que no tiene sentido. Entonces esas dos dimensiones, que es la dimensión de la experiencia, la dimensión estética y la dimensión de la comprensión del pensamiento, tienen que juntarse. Entonces en el Occidente como que de repente se extendieron esas dos dimensiones y van por derroteros diferentes, digamos. En cambio en Oriente han permanecido bajo diferentes versiones o prácticas juntas. Entonces cómo estas dos dimensiones, al estar unidas, entran en una tercera forma de comprensión y de relación con el mundo. Entonces cuando tú practicas así, la ética y la estética son una unidad. Entonces no es posible, y bueno, y eso pasa mucho,
justamente porque practican de manera compartimentada, como pasa mucho que tú de repente te encuentras con gente que, no sé, una vez me acuerdo que Spiniak, que se salía, que también practicaba meditación, y a mí me dio como ataque, y dije, pero ¿cómo es posible? O sea, practicando de verdad, guiado con una persona que te hace meditación, tú te sanas. Y sanarse significa que tú no tienes, ni se te ocurre hacerle daño a otra persona, menos al medio ambiente ni a un animal. O sea, hay como una transformación radical, porque uno puede decir, las maldades en el fondo son enfermedades de la mente. Todas las perturbaciones que uno puede entender como enfermedades mentales o otras cosas son incluso desde esta perspectiva budista sobre todo, se entiende que el delincuente tiene una enfermedad mental, o sea, está su mente perturbada. Entonces, la decisión mente-cuerpo es dañina por eso, porque no hay unidad. A mí antes, una pequeña, perdón, me llama, o sea, como que lo estoy relacionando quizás un poco, yo siempre veo en muchos quizás blogs o páginas de Instagram que pareciera que los padres asiáticos son especialmente duros disciplinando a sus hijos, pareciera que está esta como mentalidad de castigo que quizás acá no tenemos tanto, pero quizás es enfocado un poco a lo que tú dices. Y también me suena un poco lo de Marie Kondo, que no sé si tú la viste, que es y que pareciera también llevar esto incluso a los objetos materiales, como un poco la espiritualidad y la purificación un poco de la persona a través de ordenar y organizar lo que te rodea o tu hábitat un poco. Sí, mira, todas estas cosas que vienen así como lo de Marie Kondo y todo ese tipo de personas, cuando llegan hacia nosotros es como, puede ser una metáfora bien así, es como la copia de la copia de la copia. Entonces se entienden como muy mal. Lo que hace, efectivamente hay algo así como tú dices, porque una cosa es la práctica y otra cosa es la cultura. Entonces efectivamente hay muchas cosas de la práctica, tanto taoísta como budista, que entran en la cultura y pasan lo que se llama el mundo laico y lo benefician. Durante muchos siglos hay momentos históricos donde en el Japón fue muy interesante la presencia de esta espiritualidad que pasa a las artes, por ejemplo, y impregna la cultura completa. Pero si tú vas al Japón actual, el Japón actual es muy parecido a nosotros. Está también estresado, sobreexigido, también se toma unos copetes el día viernes, tú caminas por Tokio y está llena de gente con olor a trago, entonces es lo mismo, es como esta idea de la autoexplotación que plantea muy bien el filósofo coreano, en eso a mí me gusta mucho, lo apunta muy bien, pero hay un elemento muy importante, eso que hace esta chica Kondo es muy japonés, eso es algo muy cultural del Japón, pero viene de la tradición de los monjes, porque todo lo que tú haces, lo haces con atención concentrada mediante un esfuerzo, que son las 3 últimas huellas del Buda. Entonces, la vida del monje está basada en muchas reglas, y parte de la vida monacal es trabajar con atención. Entonces, yo tengo esa práctica también por los retiros, entonces tú caminas con atención, comes con atención, limpias el baño con atención y todo tiene igual que en el concepto de Dao es muy interesante aquí porque la palabra Dao también significa decir. No solamente Julian le da este sentido de procesividad, ¿cierto? Al Dao. Entonces Dao es caminar, es movimiento, pero ese movimiento es un decir. Entonces, si tú lo llevas a la naturaleza donde se manifiesta el Dao, en los 10.000 seres, el movimiento es un camino de manifestación. Entonces, así como la escritura china o japonesa se hace con pincel y tú escribes siempre bajo una dirección, no puedes escribir el ideograma de cualquier manera, sino que tiene un camino, así también las cosas que nosotros hacemos, si las hacemos con atención concentrada, tienen un modo de hacerse. Pero ese modo de hacerse es un modo que a lo largo de muchos siglos ha sido estudiado para que sea lo más natural desenvuelto posible.
Entonces tú puedes ver con maravilla cómo un japonés toma una manzana y la parte y la corta con las manos. Y tú dices, pero ¿cómo hace eso? Parece magia. No, es entrenamiento. Y en eso está un poco ¿cómo se dice? La ceremonia del té, cosas que para nosotros podrían ser muy... servirse de hacerse un café, la Dolce Gusto, mini, allá eso se transforma entonces en un arte. Es un arte, y de hecho cuando ahí dice que yo soy instructora de arte y cultura de la Fundación Mukichi Okada, una de las cosas que yo aprendí ahí fue la ceremonia de té estilo Bon Temae. Entonces, que es una ceremonia que se hace con bandeja, entonces tú la puedes llevar a los enfermos o hacerla en un lugar que no sea necesariamente la casa de té. Entonces, ahí tú ves lo mismo. Cuando tú ves a alguien haciendo la ceremonia de té, tú ves un movimiento pausado, fluido, muy estético, en el sentido en que se ve que está hecho con delicadeza y con casi como si se abre una flor, muy naturalmente. Entonces tú logras concentrar tu atención como espectador al mirar esto que fascina, si te concentra, entonces te logra producir la unidad mente-cuerpo como espectador casi sin que te lo digan. Pero tú, cuando aprendes la ceremonia, eso es de una... todo está normado, todo. Como tomas la servilleta, como la doblas, como te la pones acá. Por ejemplo, cuando tú tomas donde se pone el té, tú tomas el pocillo, tiene una tapa, y uno dice, uno lo abre, ¿cierto? Pero no, se abre de allá para acá y se pone acá. Y eso tú lo aprendes. Después, cuando tú lo ves desde afuera, como espectador, dices, mira, abrió, y no te das cuenta de que tiene una forma, de que así como lo abriste, después lo cierras para el otro lado. Claro. Todo eso, lo que está haciendo contigo es mantener la atención en el momento presente y en el cuerpo. Es un entrenamiento. Entonces tú te entrenas hasta que lo vas como asimilando. Es como andar en bicicleta y después te aparece natural, espontáneo. Pero cuando lo haces, tienes que concentrarte y tú confías en la inteligencia del cuerpo y la mente se entrega y se deposita en el cuerpo, y es una experiencia que es muy difícil como explicarla en palabras, pero es una vivencia que tú vas viviendo en la medida que vas practicando. Como que se ejercita una memoria muscular, por decirlo así. Como tocar guitarra. Claro. Efectivamente es una memoria corporal, y ahí lo que hace la mente, dice, para que lo vamos a poner en palabras de budismo que es más fácil, se vuelve un sentido más. Se vuelve esta escucha. Entonces, aquí hay un elemento que es clave, que tiene que ver con la estética también, que es el ocio. El ocio es lo contrario al negocio, así para ver en términos grandes. Entonces, soltar todo deseo, soltar toda intención, es el gran logro de las prácticas. El gran logro de todas las prácticas. Que tú, estando haciendo esto, no quieras impresionar al otro, ni que el otro, ni tú tener una gran experiencia, por ejemplo, y dices, yo voy a hacer esta ceremonia del té y me voy a iluminar, o voy a hacer esta meditación y voy a alcanzar el nirvana. Entonces, ahí hay un elemento clave, ¿cierto? Es lo que uno podría llamar la psicología humana, ¿cierto? Que es como esta cosa de siempre esperar algo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese momento, el ocio, entendido como un soltar para poder estar en el momento presente, es importante. Y por otro lado está algo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero en realidad es relevante, es la sensación. Y esto, profesora... Esto es súper importante. El órgano más grande que nosotros tenemos es el órgano del tacto. La piel nuestra. Entonces la piel que siente calor, siente frío, y tú puedes además sentir el peso del cuerpo. Entonces todo el entrenamiento de la atención es algo grande, algo misterioso, es nuestra capacidad más importante, pero no se define, se canaliza a través de la sensación. Entonces tú vas a la sensación corporal y ahí logras atraer a la mente a este espacio que es tu cuerpo, que es la verdad del ser humano, como dice Vicente Aya, el cuerpo. Y estos temas, la serenidad en tanto que
que disposición para escuchar y en qué consiste realmente el ocio y cómo lo hemos entendido o lo hemos mal entendido, es algo que usted habla también en su libro. Claro, O sea, como dato a nuestros escuchas, el 2019 la profesora lanzó por la editorial Metales Pesados su último libro, Serenidad, la sensibilidad en el daoísmo y Heidegger. Y yo creo que con esa reflexión en su último libro, ir cerrando un poco esta conversación que ha estado muy entretenida, porque usted pone en relación un pensador alemán, moderno, quizá uno de los filósofos más conocidos de la historia, que es Heidegger, que primero que todo nosotros lo dividimos en la academia. Con nuestro afán de dividir. Con nuestro afán de dividir en un primer Heidegger y en un segundo Heidegger. Y yo debo decir que en la universidad casi nos centramos netamente en este primer Heidegger, muy analítico. Ya hace poco estaba hablando con unos profesores y también básicamente diciendo lo único que hay que leer el primer Heidegger, ese Heidegger de ser y tiempo. Pero también el segundo Heidegger es un personaje, es un filósofo más centrado en la búsqueda del ser a través de la historia, a través de la práctica. Y que, como comentábamos, no es muy leído en Occidente, pero yo sé que en Oriente ha tenido un recibimiento súper interesante de escuela heideggeriana ya. Y usted en este último libro lo une justamente con lo que hemos estado conversando toda esta tarde, que es el tema del Dao, el Tao. ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es su punto? Porque como decía la Cali, parece que esta serenidad, que está en el título mismo de su libro, es su piedra basal, es la clave para poder entender esta obra. Sí, justamente mi tesis doctoral es sobre el segundo Heidegger, no sobre ese primer Heidegger. Yo de la primera referencia que usted hizo sobre Heidegger hace muchos minutos, yo dije, ya, para acá vamos. Sí. Yo lo que hice, guiada por Andrés Claro, debo decirlo, nombrar aquí a mi profesor guía, no fue una comparación, primera cosa importante. Mi idea no es comparar al segundo Heidegger con el pensamiento daoísta. ¿Por qué elegir el daoísmo y no otro pensamiento? Es porque Heidegger estuvo traduciendo junto con un académico chino el Dao de Jin, el Lao Tzu. A él le interesaba mucho el pensamiento. De hecho, hay un texto que se llama El Oriente de Heidegger donde se explica esa situación. Y hay un capítulo del Dao de Jin, del Lao Tzu, que es el capítulo 15, donde se habla de la serenidad, y él tradujo casi, uno podría decir obsesivamente, pero en realidad tradujo ese capítulo varias veces, en un intento de llegar a través del lenguaje, que era algo que era muy importante para él, a una traducción en alemán que pudiera ser no el reverso del vocado que dijimos al principio, sino que pudiera al menos dar el sabor de lo que se está diciendo en chino ahí. Entonces son dos frases que son las más importantes ahí, que es esta idea de cómo moviéndonos podemos mantenernos en la quietud. Yo creo que ahí hay una clave muy importante, porque en general pensamos que la serenidad es como un estado de quietud absoluta, casi como una especie de imperturbabilidad. Y en realidad yo lo que intento hacer es tratar de traducir al lenguaje también las distintas dimensiones que tiene la serenidad en nuestras variadas maneras de estar en el mundo. Entonces, la serenidad en Asia, y sobre todo en la lengua china, tiene varios vocablos, no solamente uno. Y yo trabajo con el que más se repite en el Dao de Jin, o el que se usa en el Dao de Jin, y con el que más se usa en poesía. Haciendo alusión también de que existen otros sinogramas que aluden a la idea de la serenidad. Incluso también está implícita en la idea de belleza en la lengua china tradicional. Entonces, si uno dice, ¿qué es la serenidad? La serenidad es un estado de la sensibilidad que es al mismo tiempo
para ponerlo en nuestra lengua, como un estado de lucidez receptivo que me permite relacionarme con la realidad dejándola libre, vamos a poner así como para poder entenderlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es la serenidad? Es silencio mental, serenidad de corazón o de este órgano, ¿cierto? Que se mueve cuando tenemos distintas emociones, y distensión corporal. Entonces, mi gran esfuerzo en el fondo fue hacer toda una trayectoria de la etimología de la serenidad, tanto en el daoísmo como en Heidegger, lo que él entendía por la palabra serenidad, y buscar los puntos de encuentro. Y en un segundo momento, entender que la serenidad tiene una directa relación para el ser humano con la naturaleza. O sea, hay una posibilidad real para el ser humano de alcanzar la serenidad en comunión con la naturaleza, y comunión significa habitar en la naturaleza. Entonces los sentidos se purifican de manera natural, en un lugar natural. Mientras menos intervenido por el ser humano, mejor es el resultado de lo que el ser humano experimenta cuando está en la naturaleza. Y aparte de eso, está toda esta otra parte, que es efectivamente que hay ciertas prácticas que me conducen a la experiencia de la serenidad. Entonces, lo importante, y vuelvo a reiterar esto porque yo creo que es clave, es que cuando yo estoy experimentando serenidad, estoy en un estado energético, para ponerlo en lenguaje asiático, en un estado del chi, donde las tres grandes energías que nos constituyen están unidas y funcionando y moviéndose. Entonces, ¿qué significa moviéndose? Porque uno podría pensar que la serenidad es como un estado pasivo, donde estoy casi como atontado, y en realidad es un estado donde la energía está en un estado muy alto de movimiento, que me da justamente como resultado una percepción muy aguda, como si los sentidos, más la mente, como un sentido más, se agudizaran al máximo y yo pudiera escuchar lo inaudible, oler lo que es muy, muy suave en olor, saborear lo insaboro, que es el sabor del agua, lo insípido, etc. En ese estado de hipersensibilidad, para llamarlo así, yo estoy abierto a recibir, y eso es lo que Heidegger y también el pensamiento asiático se llama el pensar, un estado receptivo del conocimiento. Pero lo más maravilloso, por lo menos que para mí fue un descubrimiento en el daoísmo más que en Heidegger, es que la serenidad tiene un condimento, no es un sentimiento que tiene un solo sabor. La serenidad es gozosa. Entonces eso es muy importante, porque yo tengo la imagen y la metáfora para eso, como decir que en ese estado de percepción aguda, lo que se activa, o a lo que llego, o en lo que estoy, no sé cómo decirlo de alguna manera, es en el ser. El ser está abierto, dispuesto y disponible para percibir los otros seres con los que habitamos. Y en esa apertura hay posibilidad de conexión, y esa conexión primero es conmigo misma y con los otros seres, y el sabor de esa experiencia es el gozo, no el placer. Y el gozo no tiene límites, es una dimensión del sabor o de la estética que, como el vacío, que es su naturaleza, no tiene límites, no tiene fondo, digamos. Eso es muy interesante, porque siento que en ese proceso une muchas cosas que la filosofía occidental ha abandonado. El concepto de unir la felicidad que está en Platón, Aristóteles, que se da con el conocimiento. Que la felicidad no es, o la libertad incluso no es poder elegir cada cosa, sino es como con una altura de miras quizás. Claro, y que en Kant también ya Occidente olvidó un poco la unión entre el saber, el vivir, el actuar respecto a una forma, y al mismo tiempo ser feliz haciendo estas acciones. Kant dice, parece que la felicidad es un ideal de la razón,
desde la imaginación, perdón. Pero mi pregunta ahí como para finalizar, cuando te hablaba del habitar, que es un concepto vital en Heidegger, y con muchos temas que hemos hablado durante esta tarde, el tema de la estética como primera relación con el mundo, y que está en Heidegger, y que es un concepto como precientífico de la relación con el mundo. Y todo esto simplemente va a la idea de los baños de bosque en Japón. Usted une esa idea del habitar en la naturaleza, se me viene ese Heidegger del final de sus días en su cabañita chiquitita, perdido por ahí. Tenía un poco quizás esa sensación que parece más común en el mundo oriental, el ver los árboles, es ir a ver los cerezos en flor, cosa que quizá como occidentales, no sé, yo no soy de ir a ver árboles, yo soy de ir al mall. Bueno, esto es de larga data en Oriente. Quizás lo que a mí, como tú me decías al principio, ¿qué es lo que es como quién eres tú aparte de todos estos títulos que uno acumula también? Como cuando se compra ropa. Ropa cara y los doctorados son ropas muy caras y muy largas. Mi primera impresión de mí misma, yo calculo por el lugar y por donde era, que tenía más o menos 3 años. Y recuerdo claramente haber estado sentada en la parte de abajo de un acacio y estar mirando los palitos que se caían del acacio y las hojas del otoño. Tengo muy clara esa impresión. Entonces tengo muchas impresiones de imágenes emotivas, como se dice en la pintura china, muy chica, de estar mirando enredaderas, hormigas, piedras. Entonces cuando yo encontré a mis amigos japoneses, encontré mi propia sensibilidad, en el fondo, como un grupo humano con el cual yo podía conversar y compartir un gusto, que eso también es parte de la estética, una sensibilidad en común. Entonces, el Shinjin Ryoku es una política pública en el Japón desde los años 80. Y bueno, hay estudios científicos, ¿cierto? Que las enzimas que salen de las copas de los árboles producen, por ejemplo, la baja de la presión arterial. Entonces, efectivamente, a la gente que le gusta esta cosa de la ciencia, algo que la estética sabe desde mucho antes, y de hecho hay varios autores que uno podría citar, como Thoreau, por ejemplo, que se va 3 años a vivir al bosque. Efectivamente hay algo que pasa en los sentidos, en el cuerpo y en la mente cuando habitamos en un mundo natural. Y ahí hay muchas citas muy bellas de Heidegger, cuando él homologa el pensar a la tormenta, ¿cierto? Cuando estaba en la cabaña en la Selva Negra. Pero hay una cita que a mí especialmente me dejó así bien dando vueltas mucho tiempo, que él dice en un momento, dice: yo ni siquiera miro el paisaje, a propósito de la naturaleza, sino que siento su permanente transformación. Y eso es clave. Wow. Esto creo que también se puede reflejar mucho y es algo que de hace un rato me viene, y creo en muchas películas japonesas o también del anime hay como esta conexión, o tratan de quizás de transmitir, bueno, dependiendo de la trama, lo que sea, una conexión con la naturaleza donde se agilizan también los sentidos, donde se percibe el cambio en cuanto cambio, en el fondo, por ejemplo, el pájaro en cuanto que está volando a cazar y cosas por el estilo, y eso a su vez le remite al personaje, además de esta observación y esta escucha, también le permite quizás hacerse más fuerte, expandir su horizonte mentalmente también. Sí, mira, ahí tendríamos que hacer otro podcast para ese tipo de cosas, porque aquí en esta parte de lo que yo puedo llegar a sentir con la naturaleza es realmente impresionante en términos de, para los japoneses que son shintoístas, ¿cierto? Ahí son budistas también, pero básicamente shintoístas, la naturaleza toda, como pasa con los aymaras también, está viva.
Y viva significa que comparten el mismo principio vital que nos constituye, que es el chi o el ki. Nosotros cuando nos hablan de ki, nos acordamos de Goku y nos da como, claro, como un poco de risa, no sé qué, pero no creemos, y esa cuestión es súper interesante. No creemos en eso. Entonces ahí, el no creer, tú te das cuenta del poder que tiene la mente. La mente es realmente un instrumento increíble. Me permite pensar, pero también me permite bloquear. Y abrirme a ciertas ideas que podrían ser posibles y que no caen ni en la mística ni en nada, sino que hay personas que con instrumentos científicos también miden efectivamente la energía. Y esta energía, para que la entendamos así en nuestro lenguaje, puede ser entendida como el principio vital, ¿cierto? De hecho, el concepto chi significa respiración. Entonces, para un japonés, el árbol al cual le ponen un shinegawa alrededor, que es una soga con unos papeles doblados, ¿cierto? Para marcar que es un dios, ese ser un dios no es como la concepción de Dios que tenemos nosotros, sino que efectivamente es un ser vivo que por haber vivido tantos años tiene un sabor de la vida que es acumulativo, por decirlo así, y que tiene un nivel de profundidad y de conciencia que yo por eso le rindo culto y lo respeto. ¿Y qué es lo que está detrás de todo eso? De un reconocimiento de que el mundo está lleno de sujetos. Y lo que está detrás de eso, que a mí me maravilla siempre, es la concepción o la percepción de que la vida es un milagro y de que se te mantenga viva es un hechizo, ¿cierto? Como el poema de Stefan George, El hombre y el fauno, ¿cierto? Que dice que la vida se mantenga alerta es obra de un hechizo solamente. Entonces la experiencia de ese hechizo es la experiencia estética del asombro y de la maravilla, que es el fundamento también de la pregunta filosófica. Totalmente de acuerdo. Nosotros como occidentales hemos perdido un poco eso. Yo siempre le comentaba a mi alumno, yo soy profesor de filosofía, profesor de filosofía, y uno decía, ¿cómo algo tan maravilloso como que un perro se mueva nos fascina a nosotros como filósofos? Entonces queremos saber por qué el perro se mueve. Entonces ponemos al perro sobre una camilla, agarramos un bisturí, lo empezamos a abrir, sacamos el órgano por acá y podemos llegar a entender cada uno de los órganos, cómo interactúan entre ellos, cómo bien, pero una vez que nosotros rearmamos el perro, ponemos el órgano dentro, lo cosemos, el perro ya no se mueve. Y creo que eso es lo que uno pierde muchas veces en esa analítica racionalista occidental que trata de diseccionar en esa disección de la realidad y perder esa perspectiva estética, que en este caso a mí me parece que cumple esa idea del sabio que unía los saberes, que ahora generalmente dividimos los saberes. Sí, es muy bueno tu ejemplo, porque efectivamente si un filósofo como lo hizo Heidegger incorpora la experiencia y la sensibilidad a su ejercicio del pensar, gana, o sea, indudablemente gana. Y el pensar ahí se vuelve casi en un límite muy cercano o hermano gemelo de la poesía. Entonces, por eso que Heidegger finalmente habla del pensar poetizante, porque la poesía justamente no limita, sino que abre. Con su lenguaje abre la realidad, la hace lucir, la hace florecer. Entonces es otra manera de usar el lenguaje, que no limita. Entonces es muy importante esa experiencia. Y yo de hecho les voy a dar una página que se llama www.satifloryarte.com, donde yo explico un método de concentración de la atención mediante un esfuerzo que es un entrenamiento para la sensibilidad. Entonces ahí explico el método y doy ejercicios. Porque, o sea, el cómo es muy importante. Claro, es lo que también venía diciendo hace rato, que es una constante ejercitación del cuerpo y del espíritu. Decir esto, que esto no es mindfulness. Claro, no se preocupe, no entra en nuestro podcast. No es mindfulness, es
es nuestra propia naturaleza abriéndose a la vida, y justamente nuestra naturaleza está unida al pensar. Y esto es bien interesante, porque cuando tú ves el ideograma de ser humano en chino, tiene un radical, que es el radical del órgano con el cual se piensa, que es el corazón, shin o kokoro en japonés. Y es ese radical que está ahí, o sea, como decir, eso es algo fundamental. Y el otro radical es de vida, pero que se puede traducir también como sexo, como género, pero fundamentalmente es carne, y es esta carne, porque está con el I, que es uno, una carne, o sea, uno, esta persona, este cuerpo, no otro, este cuerpo, pero con el órgano del pensar. Pero es que este órgano del pensar es al mismo tiempo el órgano del sentir. Y eso es la diferencia radical con Occidente, porque aquí no está dividido. Profesora, yo creo en honor al tiempo, y para no quitarle más a usted de su viernes, de su copete de viernes en la noche como los japoneses y nosotros. Y nosotros occidentales. Yo de los desilusiono, yo no me tomo el copete del viernes. Lo siento mucho. Está muy bien. Lo podemos dejar invitada a un podcast a un segundo podcast. Claro, eventual. Sí, la verdad es que muchas gracias. Sí, muchas cosas en el aire. Sí, estuvo muy interesante y el tiempo vuela, entonces... Para todos nuestros escuchas, nosotros teníamos una pauta que casi no seguimos. Sí, me di cuenta, pero mejor, ¿no? Sí, mejor, si las pautas son siempre el por si acaso, ¿no? Así que usted querría un último mensaje, dónde encontrar más información, qué otros proyectos tiene, más o menos. Es la hora ¿cómo se dice?, del autosponsor. Tengo varios proyectos. Mira, yo no solamente me dedico a pensar, porque efectivamente sería muy inconsecuente. Yo camino en las montañas. Entonces tengo un proyecto muy, muy interesante para mí. He caminado por las montañas taoístas, las 5 más importantes. Llevo 3. Hice un camino del oriente al occidente, casi como iniciático. Partí por la montaña Taishan, pasé por la montaña Song y después terminé en la montaña Huashan. Y me faltan las otras 2, pues no he podido irme a China por el tema del coronavirus, pero me parece que es muy importante esa experiencia del pensar mediante el caminar constante, que así se llama en la secta Tiantai o en la escuela Tiantai. Entonces ese es uno de los proyectos que me inspiran mucho últimamente. Entonces, y bueno, y la educación de los sentimientos, que tiene que ver con esta página que les di, para que se pongan a hurgar. Y sí me interesaría mucho las preguntas que hay, que tú me dijiste que llegaron preguntas, que me las mandaras al mail para verlas, y a lo mejor podríamos hacer otro encuentro basado en alguna selección de esas preguntas. Totalmente de acuerdo, está muy buena. Sí, está muy interesante. Son como 100, sí. Pero ahí... Hacer una selección. Claro. Pero hay preguntas, claro. Alguien preguntaba la Manesala, una persona que ya conocemos, hablar de Benjamin, el aura en la obra de arte y la pérdida en las cosas contemporáneas. No sé, están muy buenas, están muy buenas. Así que nos vamos despidiendo nosotros. Ya, listo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber asistido. Gracias al Instituto de Estética que también se la que jugó, nos presentó. Y en una nueva jornada nos volveremos a ver. Queremos hacer un ciclo con otros profesores también de otra universidad, otros temas, y ahí yo creo que empezaríamos una nueva temporada, volveríamos al tema de la estética, Oriente, que por lo menos parece que tiene infinito para hablar. Sí, bueno, y lo otro es que me manden lo que van a subir para poder mandarlo también a Estética para que lo pongan ahí. Por supuesto. No hay problema. Ahí le hacemos ¿cómo se dice? Un flyer, una ficha para el podcast, que va a quedar bien bonito. Ya, pues, listo. Ya, genial. Hola, Claudia, un gusto. Un gustazo, profesora. Vamos a estar dándole vuelta al diplomado del que está sobre estos temas allá en la Católica. Tienen que tomarlo, chiquillos. Es una posibilidad. Debo confesar que hace mucho tiempo se lo mandé a la Claudia. Sí, es que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho todo este tema, entonces... claro, hay que ver cómo se hace, pero es muy interesante.
Bueno, los esperamos. Genial. Ya. Y una despedida a todos nuestros amigos que nos están escuchando el día de hoy. Como siempre, le invitamos a darle like a nuestras redes sociales. A seguirnos, a seguir a Estética UC. Estética UC, Estética-UC, bueno, está ahí el link. Abajo. Y a darle like a nuestro podcast, bueno, todas esas cosas. Y compartirnos para que más personas se enteren de un poco lo que es la estética oriental y también la relación que hay con la filosofía. Y que nos mantengan como uno de los podcasts de filosofía y educación más escuchados de habla hispana. Oh, les felicito, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y hasta la próxima. Adiós.